En vez de negociar con gigantes farmacéuticos, Cuba decide apostar la salud de sus ciudadanos fabricando sus propias vacunas. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hacer el informe más completo que ustedes van a encontrar en internet sobre la vacuna Abdala. Cuba tiene un prestigioso sector de biotecnologías, las cuales ya han fabricado 8 de las 11 vacunas que están disponibles en el calendario nacional de vacunación. Estas vacunas han logrado erradicar de ese país enfermedades como la polio, la rubiola, el sarampión, la tos convulsa y la difteria. En lo que respecta al COVID, en Cuba existen 5 candidatos: Abdala, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus y Mambisa. Abdala recibe su nombre en homenaje a un poema de José Martí, publicado en 1869. Pero su nombre oficial es CIBG 66, ya que se lo nombra por las siglas en donde fue desarrollada, el Centro de Ingeniería y Biotecnologías del Ministerio de Salud de Cuba. ¿Por qué es importante que sepamos de esta vacuna? Porque puede ser una de las próximas que nosotros nos apliquemos. Varios países ya han mostrado su interés por las vacunas cubanas. Por ejemplo, Argentina, México. En Venezuela, de hecho, ya se la está utilizando. Otros países fuera de América Latina, como por ejemplo Vietnam, Irán, entre otros. ¿Cómo está formada esta vacuna? Bueno, ellos decidieron fabricarla a partir de un método más tradicional si comparamos con otros tipos de vacuna contra la COVID. Esta vacuna está formada por una parte de una proteína del virus llamada RBD. Al ser formada por una parte de una proteína, la capacidad de esta vacuna para estimular el sistema inmunológico puede ser muy débil, puede no funcionar. Ahora, ellos unieron esa proteína o la combinaron con un adyuvante, que es el hidróxido de aluminio, el cual estimula de manera más potente al sistema inmunológico, permitiendo un mucho mejor efecto de esta vacuna. Para que tengan una idea, es parecido a la vacuna de Novavax contra la COVID o la vacuna contra la hepatitis B. Como curiosidad, el componente de la proteína del virus es obtenido por ingeniería genética, por manipulación genética de una levadura llamada Pichia pastoris. En general, es una tecnología más barata, más fácil de almacenar, más fácil de transportar. ¿Cómo se la administra? Por vía intramuscular en deltoides en 3 dosis. Al día 0, al día 14 y al día 28. La respuesta inmune se la mide 14 días después de la tercera aplicación. Ahora, doctor, ¿esta vacuna funciona? Si llega a nuestro país, ¿conviene que nos las pongamos? ¿Pasó por las fases que tiene que pasar para que sepamos que es segura? Bueno, la respuesta es un poco complicada. Fíjense, en diciembre del 2020 comenzó la fase 1. 132 voluntarios fueron incluidos en esta parte del estudio. Ellos tenían entre 19 y 54 años y, como les dije anteriormente, no tenían enfermedades crónicas. En esta primera fase se vio que la vacuna es segura. No fueron relatados grandes efectos adversos. Lo único que encontré descrito fue dolor local y síntomas leves. Y también mostró que es capaz de producir anticuerpos. Posteriormente, en febrero del 2021, comenzó la fase 2, en donde más o menos 760 voluntarios participaron de esta fase del estudio. En este caso, era de 19 hasta los 80 años y algunos individuos ya tenían comorbilidades, o sea, enfermedades crónicas. Según reportes del gobierno e informes de prensa del país, durante esta fase no se registró efectos adversos graves. Lo que está relatado es que en esta fase se vio que inducía una satisfactoria respuesta inmunológica sin efectos adversos mayores. Y no hay muchos más detalles al respecto. En marzo del 2021, esta vacuna tuvo la luz verde para reclutar a más o menos 48.000 voluntarios para iniciar la fase 3. 2 meses después, en mayo de este año, el gobierno de Cuba decide comenzar la campaña masiva de vacunación, incluso antes de terminar la fase 3,
¿Por qué? Porque la isla estaba sufriendo un aumento abrupto del número de casos, principalmente por la circulación de nuevas variantes como la alfa y la beta, principalmente la variante beta, que es aquella que ustedes escucharon por primera vez que surgió en Sudáfrica. En esa época, ellos estaban sufriendo aproximadamente 1.500 casos por día. Venezuela es un país que desde junio de este año ya la está utilizando. Ahora, ¿funciona esta vacuna? ¿Qué datos tenemos sobre su eficacia? Bueno, en junio de este año, el gobierno de Cuba anuncia que tendría una eficacia de 92.28%. Esto contra la infección sintomática 14 días después de la tercera aplicación. Si nosotros recordamos la eficacia de otras vacunas, como la Pfizer, por ejemplo, que en fase 3 mostró una eficacia cercana al 95%, o la de Moderna, que mostró una eficacia de 94%, o la de Sputnik, que mostró una eficacia cercana al 91.6%. O sea, la vacuna cubana, según lo que fue informado por el gobierno, sería una de las más eficaces del mundo. Entre paréntesis, nosotros sabemos que no podemos comparar unas con otras, pero para que se den una idea del número. Finalmente, en julio de este año, la SECMED, que sería la autoridad reguladora del país, autoriza el uso de emergencia en la isla. Ahora importante, la OMS no ha autorizado el uso de esta vacuna. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se la utiliza entonces? Cada país y cada vacuna tiene su marco legal específico. Entonces, independientemente de que sea aprobada o autorizada o no por la OMS, cada país tiene la soberanía para determinar el uso de determinado medicamento o determinada vacuna en su territorio nacional. ¿Y por qué la OMS no lo aprueba? ¿Por qué hay tantos colegas especialistas que dudan de la credibilidad científica de esta vacuna? Bueno, lo que ocurre es que los datos no fueron publicados en ninguna revista científica de prestigio internacional. Los datos no fueron analizados por los pares, por los especialistas. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno de Cuba anunció simplemente los resultados, sin saber cuáles son los datos con los cuales se llegó a ese resultado. De hecho, la OPAS, que sería la Organización Panamericana de la Salud, está presionando a Cuba para que suelte, para que publique los datos y que de esa manera cada médico, cada especialista pueda analizar detenidamente si ese resultado es correcto. Esto es importantísimo para darle peso y credibilidad científica y sobre todo transparencia a los datos que el gobierno reporta. Y yo me puedo estar equivocando, pero hasta hoy yo no encontré datos publicados sobre la fase 3. Si alguno de ustedes los tiene, por favor envíenmelos a mi red social para que también podamos analizarlo. Lo que muchos colegas advierten es que no se conoce ni la composición, ni la seguridad, ni la eficacia de esta vacuna, simplemente por no estar publicado. Para que ustedes entiendan cuál es la importancia de analizar los datos y no solamente los resultados o no solamente leer títulos y conclusiones, les voy a contar lo que ocurre, por ejemplo, con la ivermectina. Muchos médicos dicen que la ivermectina funciona. Ahora muchos otros dicen que la ivermectina no funciona. ¿Cómo se desempata? ¿Cómo se llega a un veredicto? Bueno, publicando los datos. Ahora, no solamente basta con publicar esos datos y resultados. Ellos también deben ser analizados por pares y por organizaciones independientes de los autores de ese estudio. O sea, lo importante es ver cómo se llegó a ese resultado. Fíjense un ejemplo para que les quede claro como el agua. Hay muchos médicos que dicen que existen metaanálisis que muestran que la ivermectina funciona. Primero, un metaanálisis es una publicación científica de muchísimo prestigio, de muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de los mayores grados y niveles de evidencia que existe. En un metaanálisis se reúnen decenas de estudios publicados y se los analizan todos juntos para llegar a un veredicto final. O sea, dentro de un metaanálisis se analizan los estudios que dicen que la ivermectina no funciona, los estudios que dicen que la ivermectina funciona, y con complejos cálculos matemáticos se llega a un resultado definitivo, es el desempate. Ahora,
supongamos que el resultado final de ese metaanálisis es una mesa muy bonita, muy linda cuando se la mira desde arriba. Ahora, los datos que componen a ese resultado, o sea, que forman a esa mesa, son las patas. Con esas patas, juntándolas entre todas, sostienen a esa mesa o a ese resultado. Si las patas son débiles, o sea, si los estudios que componen a ese metaanálisis son débiles, tienen errores, el resultado también va a ser erróneo. Y de esa forma, ese resultado no sirve. Es eso lo que ocurre con la ivermectina. Las patas de esos resultados que ustedes van a leer y van a escuchar por ahí están formados por datos que les falta información o que mezcla diferentes informaciones, son muy confusos, no se puede llegar a ninguna conclusión definitiva. O sea, tiene muchísimas fallas. Muchos de los que dicen que la ivermectina realmente funciona es porque solamente leen el título o solamente leen la conclusión del autor, no ven cómo están formadas las patas de esa mesa. Es esto lo que nosotros los médicos no queremos que ocurra con las vacunas que se van a importar de otro país. Es esto lo que ustedes tienen que saber analizar y no dejarse engañar. Ojalá la vacuna cubana tenga realmente esa eficacia. Ojalá los datos sean correctos y no tengan fallas y sean realmente transparentes. ¿Por qué? Porque realmente es una vacuna barata, es una vacuna fácil de almacenar, fácil de transportar y la gente está necesitando salir de casa, dejar de usar máscara y finalmente volver a la vida que teníamos antes de la pandemia. Pero mientras que algún país no cuente con esos datos para analizarlos, no puede tomar la decisión de aplicar esa vacuna en la población. Nosotros los médicos no la podemos recomendar por ahora. Vamos a esperar a analizar estos datos cuando sean públicos y transparentes. Espero que el video les haya gustado, les haya resultado informativo. Si ustedes tienen más información, algunas que yo no pude comentar acá, por favor envíenmelas por mis redes sociales. Activa las notificaciones, compartí este video y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.